Enraizarte. Un espacio sonoro para la juntanza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Hola, hola, muy buena noche para todas las personas bonitas, bellas que nos escuchan en este nuevo episodio de Enraizarte. Seguimos conversando sobre prácticas de vida comunitaria, con esa emoción que traemos del fin de semana en la FLIA. Estuvimos visitando, acompañando, co-creando y co-inspirando en la Feria del Libro Independiente autogestionada de Bogotá, y bueno, procesos muy bonitos, inspiradores, y bueno, vale la pena crear con otros desde la autogestión y desde también la posibilidad de que el pensamiento, la creatividad, la palabra sigan circulando libremente, que se siga creando pensamiento libre y formas de publicar y de crear a sí mismo. Y me encontré algo muy lindo. Esto es de Tundra Editora y es un fanzine muy chiquitito, que es una mini publicación y es un poema de Atahualpa Yupanqui, y quiero mostrarles por aquí lo hermoso que es esto. Bueno, y voy a leerlo. Hoy tenemos un invitadísimo, pero antes de darle paso les quiero leer. Se llama Tiempo del Hombre y es un poema escrito por Atahualpa Yupanqui. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua, y los mares me dieron su primera palabra. Después fui caracol, quién sabe dónde. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima. Y creció la blasfemia sobre la vieja tierra y el azafrán y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a Abya para nacer en humano. Y en mí junté la selva y la montaña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes, las raíces secretas. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. Y por aquí al final aparece una orquídea. Muchas gracias por quienes hacen posible este tipo de publicaciones tan hermosas e inspiradoras. Y bueno, en la cabina estamos con Javi, con Dianita. Muchas gracias siempre en el máster. Hola Javi. Hola, hola, hola. Tenemos un hermoso invitado ya aquí Javi trae su lectura. Bueno, sí, a propósito de saludarles así con un abrazo muy grande, saludando a esas amadas amistades también. Saludamos por allí a la Dani, que está por ahí conectada, que estuvo compartiendo con nosotros
el espacio de la FLIA este fin de semana y pues saludando a toda esa compañería tan hermosa de la FLIA con la que estuvimos compartiendo este fin de semana. Nosotros solamente estuvimos el día sábado, pero el domingo también estuvo súper prendida la fiesta del libro, democrática, libre, anarquista, amorosa. Y nosotros estuvimos en la fiesta del reconocer el territorio de estas hermosas montañas que enviamos así mucha luz porque por ahí hubo un fuego, entonces esperamos que eso se contenga y se apague rápidamente. Y en ese saludo de la FLIA, por acá también un fanzincito, ay, que no he cancelado todavía, todavía lo debo, de las publicaciones que saca la FLIA. Esta fue de la, si no estoy mal, de la primera FLIA, sí. Y esto es hecho por un compa que se llama Luzcus, que son de los compas de ahí de la FLIA, y les voy a compartir aquí un pedacito muy chiquitito que se llama Un pedazo de fanzine. Sigan siendo libres, no dejen de amar las cadenas rotas, la búsqueda de rotos, ansiosos de creación, huyan del temor, témanle a sus manos envueltas en pasión, a la unión. Llegó bien punky el Javi. Ay, ustedes sí, están ustedes más punky que Y bueno, sin más preámbulos, con esos preámbulos bonitos, saludamos a Alfonso Torres, un amigo de la casa, un profe querido. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Heidi, hola Javi, y Dianita parece que está también, que no la conozco. Sí, y feliz de estar con ustedes. Bueno, qué rico tenerte por acá en Enraizarte. Bueno, te contamos que hemos estado conversando justamente sobre prácticas de vida comunitaria en diferentes espacios y procesos como las pacas digestoras de Bogotá, los paqueros Bogotá. También en procesos de cómo se construyen esas prácticas caminando el territorio en las montañas de Tocancipá con una familia de ambientalistas y también con la FLIA de esta feria que estamos contándoles, la Feria del Libro Independiente Autogestionada. Y en eso también venía esta pregunta caminando sobre qué es eso de la comunidad, pero antes de eso, pues como saludarte, preguntarte cómo vienes, ¿cómo llegas? ¿Tú qué le quieres? Eso, profe, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? Bien. Yo ya que sobrepasé la barrera de los 60 años, entonces ya uno anda más despacio, más tranquilo, dejándose tocar por el viento, con menos afanes, pero también, diríamos, procurando estar activo, y en eso ando. O sea, hoy un día como hoy, que 2, 3 reuniones, encuentros, bueno, 1000 cositas. Y a propósito de lo que hablaban de que hicieron el fin de semana coincidió precisamente con el centenario del nacimiento de Orlando Fassborda. Y el sábado, bueno, el viernes hubo muchas cosas, que era el 11, pero el sábado estuve acompañando por invitación de ellos a varios colectivos ambientalistas en Ciudad Bolívar, que hicieron una jornada muy bonita, digamos, compartiendo sus ejercicios pedagógicos investigativos. Y entonces yo estuve ahí, tuve la posibilidad también de compartir algo y pues muy feliz por eso. Porque es así, yo creo que pensaba, Fassborda debe estar sonriendo ahí porque, digamos, a él, digamos, le gustaba eso. Sí, profe, nosotros estuvimos también por ahí, bueno, como atentos también de las... el documental. Sí, bueno, como las celebraciones también y el documental de Fassborda que fue transmitido por Señal Colombia. Allí te vimos también ahí pues aportando pues desde la palabra y pues desde el camino que estuviste también compartiendo con esta persona tan importante pues sobre todo como para el tema que nos convocaba y bueno, pues una persona muy importante para el país en muchos ámbitos, pero sobre todo también para lo comunitario, ¿sí? Como para esos procesos comunitarios y reconocer, me parece también, los saberes que habitan, que están allí, que se enraizan, que nacen en los territorios y que a veces son tan invisibilizados quizás por nuestro centralismo, pero pues en estos espacios pues se da una gran vitalidad
a estos saberes comunitarios. Y pues es un poco el programa de hoy, nos convoca a esas preguntas de la comunidad, de qué es eso de lo comunitario, cómo se transita lo comunitario. Y pues quisiéramos como entrar en esa conversa también, en ese camino tuyo de cómo llegas en ese en esta larga vida o de tus pasos, de lo que nos cuentas, a los trabajos comunitarios, como cuáles son esos primeros encuentros que tienes tú con los procesos comunitarios. Yo, digamos, tuve la fortuna de haber nacido, digamos, en un barrio popular, en la localidad de Tunjuelito, de tener de mamá a una mujer también del altiplano cundiboyacense, de Facatativá, y un papá que había nacido en Bogotá, en el mundo, digamos, popular antiguo de Bogotá, que barrio La Perse, Las Aguas, todo eso. Entonces, lo cuento es porque ya, digamos, uno sin ser consciente de ello, ya, digamos, empezaba a vivir, digamos, dinámicas que podríamos llamar hoy comunitarias, es decir, uno, la relación con la familia extensa, de las tías, de los tíos, de las comadres, de los compadres, de los primos, de los ahijados, todo eso. Entonces todo ese tejido, digamos, ligado a lo familiar estaba ahí presente, pero también, digamos, en la formación misma, digamos, del barrio donde yo estaba viviendo, aunque yo soy el último de una familia de 6 hijos, ya no alcancé a vivir todas estas cosas iniciales de construir las vías, de hacer el acueducto, pero tuve la posibilidad de conversar mucho con ellos y siempre estaban allí presentes estas actividades relacionadas con el trabajo colectivo, con las mingas, los convites, digamos, para hacer estas obras comunes en los barrios. Ya luego nos trasladamos a otro barrio de la misma localidad, y ahí ya, digamos, mi juventud, digamos, estuvo muy marcada porque ya eran, digamos, los años 70, en que había muchos procesos organizativos donde de pronto la palabra comunitaria no era, digamos, como central en lo que hacíamos, pero sí, digamos, lo que fuimos valorando con el tiempo era que eso que queríamos nosotros, que la gente se organizara, que se concientizara, que luchara, pues eso era imposible si no se reconocía, como tú mismo lo decías, esos saberes, esas prácticas, esos vínculos que ya preexistían en los barrios y que en últimas nosotros allí lo que hacíamos era ayudar a tupir ese tejido, incorporando con estos espacios que gente que no se conocía se conociera, que surgieran amistades, que surgieran noviazgos, que se construyeran nuevas familias, que se juntaran nuevos proyectos. Entonces diríamos, es como si hubiéramos llegado a una corcha de retazos que ya existía y pusimos ahí otros trapitos. Entonces para mí eso me marcó, porque digamos, si bien es cierto, digamos, la idea de comunidad o la palabra no era muy usada. ¿Por qué? Porque en ese entonces, igual que ahora, digamos, parece que esto de comunidad, comunitario, lo asociábamos mucho a los de las juntas de acción comunal y como a ciertas políticas que las veíamos como tradicionales, como no tradicionales en el buen sentido del término, sino tradicionales en el sentido de como politiqueras o algo. Pero ya luego, gracias a esta experiencia de trabajo, digamos, popular, comunitario, y que pude yo, una vez hice ya mi carrera, hacer una maestría precisamente que es en historia, en la que yo investigué la formación de los barrios populares en Bogotá, las luchas, y ahí me volví a encontrar con esas dinámicas comunitarias, autogestionarias, y claro, ese tema, digamos, empezó a ser muy clave, y me vinculo muy joven, 23 años, a ser profesora de la Universidad Pedagógica, y además, digamos, de un curso de esos convencionales que yo daba de historia, entré a participar de un colectivo que ya existía desde un año atrás, 2 años, que promovían algo que llamaban educación comunitaria. Y no era otra cosa que lograr que los estudiantes de la universidad, de las diferentes carreras, tuvieran como una opción de sus prácticas profesionales docentes, hacerla en contextos barriales con grupos, colectivos, organizaciones que hacían alfabetización, educación de adultos, bibliotecas, bueno, varias cosas como las que ustedes hacen, comunicación alternativa, y entonces ahí vino siempre la conversación sobre, bueno, ¿por qué esto también lo podemos llamar comunitario? Que ya entonces reconocer que bajo la misma palabra
podían encerrarse, digamos, sentidos y prácticas diferentes. Y de ahí para acá, pues ya ahorita será el tema de conversación, pues ya vino en el caso mío como una preocupación muy grande de tratar de decir, ahí sí, de esas colchas que habíamos construido, digamos, en parte mirar cómo habían sido hechas y tratar de hacer alguna reflexión sobre lo que entendemos la comunidad y lo comunitario. Y en esos caminares también tuyos investigativos, ¿has tenido la posibilidad de enfocarte en esa noción, en ese concepto, incluso investigativamente? Me parece como muy interesante que tú digas como que en esos momentos se veía la comunidad, lo comunitario, esto, desde las juntas de acción comunal, que siento todavía me hace ruido la palabra comunidad, aunque estudiamos un montón de tiempo pensándonos en la educación comunitaria, porque es muy instrumentalizada aún hoy, ¿no? Es como bajo las instituciones, es como para la comunidad, ¿no? Entonces un poquito preguntarte cómo desde esas nociones que has podido ir investigando, cómo desinstrumentalizar ese concepto, ¿no? ¿O cómo tú has encontrado esas formas de desinstrumentalizarla? No, clave, Heidi, porque claro, ya, digamos, a raíz de esa experiencia que se llamaba Programa de Educación Comunitaria, no era una licenciatura, sino un espacio común de práctica, de ahí a comienzos de los 90 se puso como, entre comillas, de moda en el mundo de las universidades públicas y privadas en la creación de maestrías, porque, digamos, lo que predominaba, si aún ahora lo es, era carreras, el que quería ser ingeniero, licenciado, abogado, y de pronto desde finales de los 80 y especialmente en los 90 hay como un boom de crear maestrías. Entonces un profesor que lideraba, digamos, este proceso de educación comunitaria, el profesor Mario Sequeda, que era así perspicaz en, digamos, de insistir, digamos, en sueños que se hacían luego realidad. Uno fue crear precisamente una maestría en educación comunitaria y ahí estábamos una cantidad no, pero varias personas que teníamos en común venir de procesos populares, de procesos organizativos, de pensar las pedagogías alternativas. Y yo cuando me vinculo, como pregunto, bueno, ¿y por qué esto se decidió llamar educación comunitaria? Porque yo, al igual que Heidi, en ese momento, como les decía, estaba un poco la sospecha de que lo que uno encontraba en política pública con el nombre de comunitario, como desarrollo comunitario, promoción comunitaria, organización comunitaria, desarrollo comunitario, era más bien, como lo dices tú, una instrumentación, digamos, de una referencia a la población local, de un barrio, de una vereda, para, digamos, desde fuera, digamos, promover unas acciones en las que las decisiones y la orientación las tomaba, digamos, otros exteriores, y que se decía era comunitaria porque ponían a la gente a trabajar gratis ahí en cosas. Entonces yo venía con esa sospecha, pero también otra cosa que en su momento, digamos, influyó mucho, y fue que me encontré un artículo de un profesor que luego vino a ser profesor de la pedagógica, que él criticaba un poco esos usos de la idea de comunidad, porque decía que esos usos que, digamos, que predominaban en ese entonces era generalmente una voz externa la que nombraba la comunidad y la suponía que una población, un grupo humano era homogéneo, unitario y en buena medida manejable desde fuera. Porque no solamente, digamos, estaba esto evidente de las políticas, digamos, estatales de manoseo de la comunidad, sino que muchas veces él se ponía en una posición hipercrítica muy interesante, en que él decía, hasta estos que dicen que van a salvar a la comunidad y a ayudar a la comunidad, reproducen eso, porque es como tener una imagen allá homogénea de una población como que desde fuera puede ser orientada, sea a ejecutar una política del gobierno o transformar el mundo, cambiar, pero estaba esa relación. Entonces, claro, yo al escepticismo que había encontrado se me sumaba eso, pero quiero pasar precisamente pronto a que yo también encontraba que cuando uno iba a trabajar allá en los barrios, a trabajar con la gente que estaba con su periódico alternativo, todo, las personas también usaban lo comunitario, incluso para diferenciarse de lo comunal y del clientelismo y del paternalismo,
que a una hora. Entonces uno habla con grupos, con colectivos que dicen, es que nuestro trabajo sí es comunitario, no es así clientelista. Entonces yo me preguntaba, miren, si la gente también le pone el nombre de comunitario a cosas bonitas que están haciendo, ahí debe haber algún sentido que hay que reconocer y potenciar. Y ya luego, como por ejemplo de los años 90 para acá, a ustedes les tocó de lleno toda su vida. Para quienes tenemos más años, alcanzamos a ver que eso es algo que nace muy fuertemente en los 90, después de la Constitución del 91, en la que gracias a la participación de 3 constituyentes indígenas, pues se posiciona, digamos, incluso en la Constitución, ese reconocimiento de los pueblos indígenas, luego se haría con los pueblos afro, en donde un valor central de su discurso, de sus prácticas, era lo comunitario. Entonces ahí empieza uno a encontrar que los pueblos indígenas, especialmente los más organizados, pues la comunidad se vuelve un sentido a defender, que las tierras comunitarias, que las formas de gobierno comunitario. Entonces ya aquí, cuando ellos y ellas dicen comunidad, pues no es la comunidad que dicen los agentes del Estado con respecto a comunidad. Entonces ya desde un comienzo, ya en el caso mío, estaba ese punto de tensión entre una idea, digamos, hegemónica, instrumentalizadora, homogenizadora de comunidad, y una idea y unos sentidos, digamos, emancipadores, afirmadores de identidad, de comunidad. Entonces yo me puse, de verdad, desde mediados de los años 90, digamos, 95 para acá, o sea, hace 30 años, a leer cuanto encontrara sobre comunidad, a preguntarle a mis amigas, a mis compañeros que trabajaban en sus organizaciones, sobre cómo entendían lo comunitario, y eso me permitió ya como ir escribiendo primero pequeños artículos, de pronto más larguitos, y por allá ya en este siglo un libro que se llama El retorno a la comunidad, en el que yo retomo todo ese caminar, ya no solo mío, sino de autores y actores con respecto a los diferentes sentidos de comunidad. Y hoy mi apuesta es, digamos, esperanzadora, es decir, que uno encuentra que precisamente en este sistema, digamos, económico, político que tenemos y que nos somete, pues digamos como que un rasgo característico es su gran carácter anticomunitario, es decir, que promueve la individualidad, la competencia, el éxito personal, el desprecio por lo colectivo. Entonces esa otra cara de la moneda me sirvió a mí para decir, miren que la comunidad es un sentido, un tipo de vínculo, un tipo de acción, de práctica que es portadora de unos, ahí sí digamos, de unos sentidos y de unas potencias que son contrarias a las de este régimen, digamos, capitalista, que precisamente enfatiza la individualidad, la competencia, la lógica de costo-beneficio, de aprovechamiento, y es en lo que ya, digamos, en los últimos años he estado ahondando, es decir, recuperar y ayudar a construir y reconocer estos sentidos, estos vínculos y estas prácticas de comunidad, diríamos alternativas. Así como están ustedes en la feria alternativa, entonces también tenemos que promover las comunidades alternativas. Bueno, profe, ahí todo ese caminar, bueno, en ese estudio tan grande, y no sé si se pueda, quizás porque pues nos comentas ahorita que bueno, hay un libro, el retorno a la comunidad, de la comunidad. ¿Cómo definirías, bueno, en todo este estudio y todo lo que has leído, quizás si se pudiera en este espacio tan chiquitico de lo que tenemos nosotros acá del programa Enraizarte, de cómo se definiría eso de comunidad y lo comunitario? ¿Cómo sería posible? Sí, claro. Uno es saber, como afirmar ya, digamos, para este programa, para ustedes, para que nos oyen, que, digamos, así como en la vida social, una misma palabra puede tener diferentes significados. Solo, digamos, dando ese ejemplo que decía, que alguien un dirigente comunal muy tradicional,
Es decir, es que yo hablo a nombre de la comunidad y la comunidad mandó decir, y la comunidad mandó decir, pero es el que está planteando, encuentra uno igual a alguien representante de una organización, de un resguardo, diciéndome, es que la comunidad mandató esto, y claro, la misma palabra está, pero el sentido es bien diferente. Entonces yo tenía como el desafío de ayudar a construir una conceptualización de comunidad y de lo comunitario que distinguiera eso. Uno, en primer lugar, que digamos, cuando aparece la palabra comunidad puede ser portadora de diferentes sentidos, y saber que hay unos sentidos que hemos llamado aquí más emancipadores, más que son los que yo, digamos, ahora entraría como a insistir. Es decir, cuando uno reconoce, como les decía, por una parte, especialmente en nuestros pueblos ancestrales, tanto indígenas como afrodescendientes, incluso podemos decir gitanos, donde, digamos, lo que prevalece en su vida cotidiana es una serie de elementos comunitarios, ya no solamente de relación entre personas, sino, como nos lo leía el poema Heidi, es digamos, una comunidad cósmica. Es decir, desde el pensamiento ancestral somos hermanos, amigos, y formamos una misma comunidad. No solo hay entre hombres, mujeres, niños, grandes, gordos, sino gatos, perros, vacas, cuis, bosques, ríos, cielo, estrellas. Entonces, claro, ahí, digamos, comunidad es toda una concepción del mundo y que se expresa en todo, en prácticas comunitarias como la minga, que se expresa en relaciones, se expresa en la manera de entender el mundo. Entonces, claro, yo empiezo a reconocer ahí que ahí, en este caso, digamos, la comunidad es todo un modo de vida. Pero claro, también encontraba lo que yo les decía, cuando ya yo y de pronto ustedes mismos ahí se están en contextos urbanos o, digamos, perirrurales, que de pronto se va a hacer la cosecha o se va a construir la casa o la escuela, y los vecinos colaboran ayudando a echar la plancha, que el convite, por ejemplo, aún en muchos contextos campesinos colombianos o en la etapa de formación de los barrios populares, hay varios momentos en que la gente, digamos, se junta para hacer cosas, no pensando en cuánto me van a pagar ni nada, sino que es que hay que ayudarlos, ¿ves? Es lo que se llama ayuda mutua, cooperación espontánea. Entonces ahí había otra presencia de lo comunitario que había que visibilizar, pero también estaba un poco lo que ustedes estaban ahora refiriéndose, y es que también personas que no necesariamente nacen en un territorio, en un contexto comunitario o en una, digamos, en una dinámica popular en la que estas dinámicas colectivas son fuertes, sino que ya somos hijos del apartamento, de la escuela que nos individualiza, pero que por alguna sensibilidad, por lo ambiental, por cualquier tema, empezamos a decidir hacer cosas juntos, lo que tú dices, la familia que tiene proyectos ambientales. Entonces también empecé a encontrar que podía haber también unas comunidades voluntarias, es decir, que las personas podían también juntarse y construir sentidos, vínculos, prácticas comunitarias, y ya luego leyendo, ahí sí, digamos, autores que criticaban, empiezan a aparecer una cantidad de reflexiones muy bonitas en la que en últimas, digamos así, sin ponernos a citar autores, es casi el reconocer, digamos, que lo que nos hizo humanas y humanos fue esta capacidad de tejer estos vínculos y estas relaciones con otros, que nos permitió el chiste, el chisme, el abrazo. Entonces, claro, casi nos hicimos humanos por ser comunitarios. Entonces, en ese sentido, ¿qué propuesta hoy tenemos, digamos, de comunidades de lo comunitario? Entonces, digamos, podemos hablar allí de comunidad de lo comunitario cuando entre seres humanos, pero también seres no humanos, se establecen vínculos, digamos, de reciprocidad. Hay un antropólogo que habla de la ética del don. Vean, en un ambiente comunitario, que puede ser incluso una nueva relación de pareja, uno en qué actitud está. Es en dar, que uno encontró una florecita y dice, ay, se lo voy a llevar a mi compañera, o la compañera lo encontré. La actitud es dar. Pero eso es lo que pasa ya los que han estudiado, digamos, un ambiente de dinámica comunitaria tradicional. Digamos, todos nos sentimos en deuda con la comunidad, con lo colectivo, que entonces por eso cuando vamos a ayudar a recoger, a cosechar, a sembrar, a colocarle el techo a la escuela, lo estamos haciendo, digamos, con alegría, porque sabemos que eso es lo que nos sigue juntando. Pero igual, cuando decimos vamos a hacer un bazar aquí en este barrio para tal cosa, y entonces cada uno que va a colaborar, entonces diríamos,
allí cuando se generan propósitos, vínculos, relaciones, prácticas donde predomina ese nosotros o esa relación con los otros, digamos, de juntanza, sabe que sería una palabra que hoy está nombrando eso, allí estaríamos frente a lo comunitario. Ya claro, yo ya en el libro esbozo y le saco ahí 20 pelos a eso, pero digamos, eso sería lo esencial. O sea, no confundir, como hay veces lo siguen haciendo algunos textos, que comunidad ya es cualquier grupo humano en un contexto, en un territorio. Porque ustedes no lo saben, ve, quienes han vivido en un conjunto habitacional, en una urbanización, pueden vivir 200 familias ahí en 1 kilómetro cuadrado, pero ni se saben. Ve, yo vivo incluso ahorita en un apartamento donde tengo como 4 puertas a los lados y no sé ni cómo se llaman mis vecinos. Eso, entonces ahí, y no siempre, digamos, un barrio, ya de por sí, en esta clave que le estoy diciendo, podríamos decir es comunidad. Y muchas veces la gente es más sabia que los intelectuales, porque cuando uno hace, por ejemplo, la historia de un barrio, cualquier señora le va a decir, mire, era que aquí al comienzo de este barrio sí había más comunidad, porque nos prestábamos, nos ayudábamos, que a la vecina que le faltó la cebolla se la prestamos, le prestó la olla, miren que el vecino que se le cayó la reja entre la cerca, todos le ayudamos, pero dicen siempre, no, en la medida en que fue creciendo el barrio, se fueron ya perdiendo esas amistades, estos vínculos, esas prácticas, y cualquier señora o señor le va a decir a uno, ahora hay menos comunidad que antes. ¿Qué quiere decir eso? La gente percibe que no basta con que estén ahí para hacer comunidad, sino para hacer comunidad se necesita ese ingrediente, ese tejido invisible de los afectos, de las reciprocidades, de sentirnos, digamos, compenetrados con los otros. Entonces, allí es comunidad. Y entonces eso yo, digamos, mi inquietud nació no como una inquietud intelectual, teórica, sino era para entender lo que estábamos haciendo y que, por ejemplo, había algo que llamábamos educación comunitaria y que incluso eso de origen, ahí atrapábamos a personas como Heidi, que hasta una carrera de educación comunitaria. Entonces, alguien ingenuo pasó por ahí, venga, ¿quiere ser comunitaria? Claro, entonces, claro, entonces yo digo, bueno, ya cuando le pongamos de adjetivo comunitario algo, educación comunitaria, comunicación comunitaria, ya no es por la supuesto de que es que trabajo con comunidades, sino porque mi acción busca fomentar sentidos, vínculos, prácticas de cooperación, de ayuda mutua, de construcción conjunta. Bueno, entonces allí, por una parte contribuimos a desnaturalizar esas ideas clásicas de comunidad y ayudar, porque no es de que yo me las esté inventando, sino como visibilizar y ayudar a fortalecer estos sentidos, estas comprensiones de lo comunitario que hoy circulan en muchos proyectos, en muchas prácticas como las que ustedes, por ejemplo, están agenciando con este programa, con la emisora, porque es eso, se sabe que estamos ahí, ya no necesariamente para aplicar la política número 3 del gobierno o tampoco que es que lo hacemos para hacer la revolución necesariamente, sino porque creemos importante, digamos, reconocer y potenciar, fortalecer todos estos vínculos, todos estos procesos, todos estos proyectos, digamos, de lo que implica hoy vivir y estar juntos en un sentido, digamos, colectivo, constructivo. Y en el caso mío, que vengo de esta generación de los 70-80, sí creemos que este sentido de comunidad que les estoy compartiendo tiene un gran potencial transformador. Porque allí donde, por ejemplo, una institución escolar, en una institución o cualquier organización, está, digamos, siempre imponiéndose estos principios de competencia, individualismo, de éxito, todo de que quién gana, que quién supera a los demás. Cuando empezamos a sembrar estas otras dinámicas de lo comunitario, pues estamos transformando, estamos en contravía de lo que se nos quiere imponer. Y entonces aquí la comunidad se vuelve también un referente, un sentido, digamos, de transformación. Bueno, muchas gracias por esa palabra, profe. También es necesario refrescar el corazón también como una hija de la educación comunitaria. También desde ese lugar de buscar desde la academia encontrarnos para dialogarlo, que es un poco lo que mencionas, que a veces este sistema ni siquiera nos permite encontrarnos para hablar qué fue lo que pasó, en qué momento se han ido perdiendo esos lazos, y escucharte para mí es muy, muy importante. Y también, bueno, en este momento, en este punto, siempre nuestros invitados o invitadas nos traen una canción.
para poder refrescar también ese sentir, alimentarlo, ponerlo ahí, ponerle ese toque que tiene también la música. Entonces cuéntanos un poquito sobre la canción que nos quieres compartir, que es muy hermosa. Bien, sí, cuando tú me preguntaste, entonces a mí se me vino rápidamente a la cabeza esta canción que se llama Cantares, que tal vez para la mayoría, ahí sí, de los oyentes, como dicen en las emisoras, deben conocer porque, digamos, es una canción de Joan Manuel Serrat, que a partir de un poema de Antonio Machado, la retoma para referirse precisamente a esa frase que muchas veces hemos oído y dicho de caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que tiene que ver un poco como el tono, digamos, de la conversación que hemos estado teniendo, y es que las cosas, pero especialmente estas cosas bonitas de la vida, de nuestras búsquedas, siempre son un caminar, pero es un caminar, digamos, también incierto. Porque cuando uno, digamos, reconoce que precisamente no está solo, que hay otras, que hay seres vivos, seres sintientes, seres, digamos, cósmicos que están ahí, pues como que eso lo lleva a uno, digamos, a actuar, a moverse de alguna manera, y en ese moverse, pues uno va también haciendo el camino. Es decir, siempre habrá, como lo decía precisamente Javi, personas inspiradoras, que un Fassborda, que Freire, pero claro, y muchas veces uno cuando sabe de esas personas o tal idea, tal libro, uno como que su primer impulso es como quiero irme detrás de esa idea o de ese libro, de esa persona, pero digamos esa canción lo que nos dice es que cada uno hace su camino y el camino, el método se hace al andar. E incluso, Heidi, yo recuerdo que en tus estados, que los miré ayer antier, tenías una frase también algo relacionada con el caminar. ¿Tú recuerdas que colocaste ahí en tu estado? Y dije, uy, preciso. ¿Que caminarse el camino? Eso, el camino se hace al andar. Y casualmente ahorita mirando otra cosa, en alguna persona decía eso. Entonces, de todos ese elemento, digamos, que precisamente constituye, digamos, la poesía, lo que tú estás leyendo, el arte, es que está en el terreno de lo simbólico. Y entonces estos símbolos, el camino, la luna, el sol, la tierra, el agua, pues son precisamente portadores de muchos sentidos comunitarios. Incluso la palabra símbolo quiere decir eso, lo que une. Entonces, en una canción como esta, digamos que me gusta eso por su contenido, pero también porque para mí fue muy significativa, digamos, en la primera mitad de los años 80, en que yo, como un joven, digamos, más cercano a lo que tienen ustedes sus edades, con otros chicos, con otras chicas, estábamos haciendo en los barrios periódicos populares, centros de alfabetización, procesos que llamamos comunitarios, esa canción que algunos de ellos la sabían tocar en guitarra y cantar muy bien, era como un himno que era muy común cuando nos encontrábamos de pronto informalmente, después de un trabajo, a tomar una cerveza, a tomar un café, cantando. Entonces, por eso, digamos, esa canción, para mí, pues fue la que se me vino, o sea, no se me ocurrió ninguna que fuera la comunidad, no, sino dije esta porque para mí me atraviesa, digamos, en esto que les he comentado, y también, digamos, la identifico en que cuando estos momentos de la vida que uno recuerda luego con gran alegría, fue porque son aquellos momentos donde uno tuvo intensos momentos de vida comunitaria, de sentirse uno muy aunado y enjuntado con varias personas en un mismo proyecto. Bueno, Pues, entonces, gracias. Vamos a escucharla, vamos a escuchar esa. Gracias, profe. Sí. Se hace camino y memoria a la noche. Listo. Bueno, regresando por acá, después de esta bonita, no sé, pausa, no, bueno, refrescamiento musical. Es muy linda esa canción, a mí me mueve internamente como muchas fibras, bonito. Sí, quisiera como, bueno, una duda que me asaltaba en todos estos procesos. Así como que... Nos iba saltando, se acercaba hacia mí saltando, sí. Tanta la felicidad hasta que lo asaltan hasta las dudas. Sí, señor. Sí, profe. Y bueno, porque, bueno, siempre hay como, bueno, el trabajo comunitario o en las dinámicas en las que uno se encuentra a veces, pues se da cuenta que tiene
Bueno, es complejo. Eh, y con respecto pues como a la experiencia que pudimos tener nosotros este fin de semana con la feria con la FLIA, en el cual se hablaba mucho con el tema de la horizontalidad, muy recurrente este término como en el que no existen o que no hay jerarquías, sí, como que todos somos la FLIA, era como algo también que resonaba mucho en este espacio. La pregunta es ¿cómo ves tú esos temas de los liderazgos en lo comunitario? O sea, si son a veces como nocivos, cómo deben ser, si son necesarios. Bueno, sí, creo que dejaría un poco ahí la pregunta para no enredarme, que me suele pasar a veces un poco. Claro, yo te respondería, digamos, en clave de esa como diferentes tipos de comunidad que yo te decía. Y es que, por ejemplo, en el mundo indígena, digamos, que uno lo encuentra desde México, desde el norte de México, pasando por Chiapas, por Oaxaca, por Puebla, donde sea, y en Centroamérica, Guatemala, tal, acá también en el mundo andino, el mundo amazónico, digamos, cuando lo que predomina en un grupo humano son estos vínculos y relaciones comunitarias, digamos, cada persona que llega, digamos, a ese contexto ya llega a una comunidad preconstituida y donde varias de las, como les decía, o sea, no varias, sino digamos casi toda la totalidad de sus prácticas están marcadas, digamos, por ellos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Cuando, o sea, el hecho de que alguien le pida perdón al árbol que debe tumbar para hacer el fuego, eso quiere decir que de antemano hay un respeto, digamos, por ese árbol que está ahí y me precede. Pero también, digamos, cuando tú sabes, ustedes lo saben, digamos, en estos contextos, la toma de decisiones generalmente tiende a ser en asambleas, en cualquier forma, digamos, precisamente colectiva de decisión, y esa decisión, digamos, es la que mandata a quien debe ejecutar. Entonces, cuando alguien tiene un cargo, pues realmente el buen comunitario tiene que... Hola. Hola, profe. Ah, caramba. Entonces, como te quedaste en el buen comunitario. Espera, te quedaste en el buen comunitario. Sí. Mandando, obedeciendo, diríamos. Okay. Es lo que... Entonces, eso en ese caso, pero vamos a suponer que ya un combo de amigos, un colectivo de vecinos o unas personas como ustedes se juntan para hacer algo, un proyecto literario, un proyecto cultural, un proyecto económico. Entonces, claro, viene ese tema clave, y es que ya cuando nos juntamos con otros, esa juntanza debe, digamos, también se sostiene en la realización de actividades y el que vaya teniendo una orientación. Entonces ahí yo creo que es clave, diríamos, mantener en la medida de lo posible siempre esos mecanismos colectivos de toma de decisiones, así haya divisiones técnicas al interior, que de pronto dice, bueno, estamos aquí con el bazar, con la feria, estamos manejando recursos, es clave que alguien asuma este rol de cuidar, no sé qué, esos recursos que tenemos. Pero es que también vamos a organizar tal cosa que requiere un saber experto en algo, pues esta persona sea la que coordine esta actividad que vamos a hacer. Entonces, ahí es clave como, sabiendo que en cualquier proceso organizativo debe haber algunos roles de dirección, no se pierda que es el colectivo el que toma las decisiones, digamos, conversacionalmente, asambleariamente, como sea, y que claro, en determinados contextos, como cuando se forma un equipo de fútbol, y entonces para este partido usted es el capitán, o sea, ahí tenemos que estar muy atentos que nos da la orientación, pero si el capitán se le va la mano y se siente ya el patrón de todos, pues al otro lo van a atacar ya de ahí. Entonces yo sí creo que las dinámicas autogestionarias que van muy de la mano de estos sentidos de lo comunitario requieren seguramente de estas divisiones técnicas de responsabilidades, pero siempre estar alerta a que eso no se vuelva directivismo, autoritarismo, montadurismo. Eso es, que es difícil. ¿Por qué? Porque digamos, como en las prácticas cotidianas de este sistema, precisamente lo que tiende a predominar es eso, de que como que decir poder es poder vertical.
Ujú. Entonces, alguien dice, ay, a usted le toca coordinar esto, tú, compañera, vas a hacer, y pum, entonces empieza a hacer es un mandón o una mandona. No. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío y es que estas dinámicas comunitarias, autogestionarias, más, sí, más libertarias, diríamos, también tienen que estar muy atentos a que esa relación con el poder pues se vaya dando de otra manera y como eso no es automático, toca estar ahí mutuamente regañándonos a quienes se les va la mano con el poder. Bueno, profe, los tiempos de la radio son esos. Sí, son Entonces, limitados. dime. Son limitados. Son limitados. Nosotros desde Enraizarte hemos ido construyendo como una estrategia que ha llegado sola. Eso que hablabas tú al final, que dijiste que el método se hace al andar. Y es andar con la gente que llega acá, ir a visitarlos, ir a acompañar los procesos. Y eso nos ha permitido como justamente incorporar en nosotros unos sentidos de seguir tejiendo los vínculos fuera de estos micrófonos, pero que aquí se queden las memorias de lo que se palabrea, de lo que se conversa. Entonces, quizá una última palabra para cerrar sobre, sé que esta pregunta es muy amplia, pero sí quizá un llamado bonito desde ese corazón bonito a seguir construyendo estos sentidos de lo comunitario en estos tiempos de genocidio y guerra que pues es como también nuestra historia, pero sí un poquito que nos dejes ahí una palabra de este seguir construyendo sentidos y vínculos comunitarios y claro, por supuesto desde las prácticas. Claro, en el principio era la comunidad, es decir, todos los seres de este universo, digamos, eran amigos entre sí, amigas entre sí, y digamos, en buena medida, digamos, por eso crecía y digamos, reinaba más la vida y la armonía que la dominación pero digamos, en algún momento de esta historia, unos seres, los humanos, creyeron por diferentes motivos que eran los dueños del resto del cosmos y a partir comenzaron, digamos, a relacionarse dominándolos. Y también ya luego en otras esferas de la vida, como el vivir juntos, los cristianos también empezó a creerse que uno tenía los que mandaban a otros, así, y la causa de muchos conflictos de genocidios están en eso de alguien, un grupo humano que se sienta el pueblo escogido de Dios y desde ahí justifique acabar con los demás, pues es triste. Entonces yo haría un llamado a que en últimas reivindicar la comunidad, los sentidos de comunidad, los vínculos comunitarios, las acciones comunitarias, pues son una manera de reivindicarnos como humanos, porque precisamente en la palabra misma humanos viene, digamos, de humus, que es la tierra, de la tierra fértil. Entonces también es la misma raíz de humilde. Entonces, digamos, ir en estos proyectos y sentidos comunitarios es reconocernos como humanos, que solo lo somos en relación con los otros, como dicen los pueblos africanos, soy porque somos, pero también que nos invita a estar permanentemente humildes, porque ser humildes, digamos, es como la tierra, ¿ve? Que recibe el agua, que la absorbe, que la pone a rodar, que permite que se vaya cuando se evapora. Entonces, realmente, digamos, lo comunitario, a mi juicio, junto con otros valores, la democracia, la vida, pues deben ser hoy, digamos, un horizonte, un norte que debe estar presente en diferentes proyectos, así unos estemos en el tema de comunicación, otros en el tema productivo, otros en el tema comunicativo o educativo. Allí estos sentidos de comunidad, como tú los has llamado, pues son necesarios y refrescantes para cualquier proyecto, digamos, que quiera dignificar la vida y hacer que seamos más felices. Eso. Bueno, profe, pues ahí como también cerrando un poquito y pues también como en esos vínculos de lo comunitario que son los lazos de las amistades, esos vínculos como que también en algunos momentos por las prisas y demás como que dejamos de un lado, pero como que es la resistencia, la lucha también está allí en no dejar que pues que ese acelere también nos aleje de esos vínculos tan cercanos de las personas que tanto queremos, que tanto amamos y que tanto bien nos hace estar juntos.
También pues enviarte así saludos grandes pues desde los amigos también. Una amiga por ahí que te envió un saludo, también de la pedagógica, Lady Agudelo. No sé si quizás la tengas por ahí presente, ya sí te vio por ahí en mis redes, dijo, ay, el profe va a estar ahí severo. También de Juan Sánchez. Te mando saludos. Entonces, y pues con la invitación que nos dejas también de ese tejer y de caminar esos caminos que transitas tú por acá de Tocancipá y subirnos al bus al que nos llevas, entonces a la invitación que nos hacías ahorita fuera de micrófonos, Claro. muy contentos pues de seguir como tejiendo y seguir compartiendo ese sentir de lo comunitario en ese sentir de la amiguería, de la amiguería. Amiguería. Gracias, querido profe. Ya estás Nos hablando en vasco. Qué Ah, horror. bueno, te enviamos un abracito, una infinita gratitud y ahí seguimos tejiendo esto. Recuerden que hay una licenciatura en la Pedagógica de Educación Comunitaria y también una profesionalización. Es muy bonita, es hermosa, es De la transformadora. Se está haciendo ahí en la provincia de Almeida, o sea, hacia arribita ahí donde están ustedes. Por Suezca, Otras sí. están ahora en la mesa, sí, por Suezca, como Ujú, para que sepan, y ahí sí. pueden también ustedes Anímense. aportar. Bonito. Bueno, gracias, profe. Un abracito también a quienes nos escuchan, por supuesto a Diana, un agradecimiento a Alegría Estéreo y bueno, también mucho amorcito para nuestro Enraizarte. Así que un saludo a Lau y a las personas bonitas que se conectaron. A todos, todas. Y Y hay hecho. muchas comunidades como la radio. Buen camino. Y hecho. Y hecho, Abrazo, abrazo. chao. Hasta luego, gracias. Bueno, Ay. profe, aquí cerramos en la radio, pero aquí seguimos y nos vamos a despedir. Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.